Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El engaño del pecado, el poder del pecado para operar en los pensamientos y el corazón por John Owen. Acompáñanos en esta audio lectura. Esperamos les sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El pecado que mora en nosotros se opone a Dios por la fuerza y el engaño. Su acción, por la fuerza. La segunda evidencia del poder del pecado, a partir de su manera de operar, se deriva de su engaño. En su oposición a Dios, el pecado que mora en nosotros añade engaño al poder. El poder del engaño debe ser grande. Todos los que valoran su alma deben vigilarlo cuidadosamente. Debe vigilarse especialmente cuando el poder y el engaño se combinan, se aprovechan y se apoyan en todos los medios antes mencionados. Antes de llegar a mostrar en qué consiste la naturaleza de este engaño del pecado y cómo prevalece por medio de él, se darán brevemente algunos testimonios sobre el asunto en sí y alguna luz sobre su naturaleza general. Número 1. Testimonios de las Escrituras. Que el pecado que mora en nosotros, es engañoso. Tenemos el testimonio expreso del Espíritu Santo. Exhortaos unos a otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Es decir, tened cuidado de no endureceros por el engaño del pecado. Engañoso es. Tened cuidado, velad contra él, o producirá su máximo efecto endureciendo el corazón contra Dios. Es a causa del pecado que se dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Jeremías 17:9. Consideremos a un hombre en otras cosas, como dice Job, aunque quisiera ser sabio, es como un pollino de asno montés. Job 11:12. Es decir, una nada pobre, vanidosa y vacía. Pero consideremos su corazón a causa de esta ley del pecado. Es astuto y engañoso sobre todas las cosas. Son sabios para hacer el mal, dice el profeta, pero no saben hacer el bien. Jeremías 4:22. Con el mismo propósito habla el apóstol. El viejo hombre se corrompe conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Toda lujuria, que es una rama de esta ley del pecado, es engañosa. Y donde hay veneno en cada corriente, la fuente debe ser necesariamente corrupta. Ninguna lujuria en particular contiene engaño, sino solo lo que le comunica esta fuente de toda lujuria real, esta ley del pecado. Se dice que la venida del hombre de pecado se produce en y con el engaño de la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:3-10. La injusticia es algo generalmente denostado y mal hablado entre los hombres, por lo que no es fácil concebir cómo alguien podría ganarse una reputación por ella. Pero hay un engaño en ella, por el cual las mentes de los hombres se desvían de la debida consideración, como mostraremos más adelante. Así, el apóstol describe a quienes están bajo el poder del pecado, que son engañados. Tito 3:3. La vida de los hombres malvados no es más que engañar y ser engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Por lo tanto, tenemos suficiente testimonio de esta cualidad del enemigo con el que debemos lidiar. Es engañoso. El engaño desconcierta la mente del hombre al tratar con un adversario. Sabe que no puede tener seguridad contra alguien engañoso, salvo manteniéndose en guardia y a la defensiva todos sus días. Número 2. El engaño como fuente del pecado. Para mostrar aún más la fuerza y la ventaja que el pecado tiene por su engaño, podemos observar que la Escritura, en su mayoría, coloca el engaño como la raíz y el origen de todo pecado, como si no hubiera pecado después, sino que el engaño lo precedió. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:13-14. La razón que da el apóstol por la que Adán, aunque fue formado primero, no fue el primero en la transgresión, es porque no fue engañado primero. La mujer, aunque hecha última, fue la primera en el pecado, porque fue engañada primero. Incluso ese primer pecado comenzó con engaño. Hasta que la mente fue engañada, el alma estaba a salvo. Eva, por lo tanto, expresó con veracidad el asunto, aunque no lo hizo con buen fin. La serpiente me engañó, dijo, y comí. Génesis 3:13. Pensó en aminorar su propio crimen al atacar a la serpiente, y este fue un nuevo fruto del pecado en el que se había sumido, pero el hecho era cierto.
fue engañada antes de comer. El engaño precedió a la transgresión. El apóstol muestra que el pecado y Satanás siguen el mismo camino. Temo dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean de alguna manera corrompidas. Segunda de Corintios 11:3. Existe la misma manera de obrar para llegar al pecado real que en la antigüedad. El engaño precede, y la consumación del pecado sigue después. Por lo tanto, todas las grandes obras que el diablo realiza en el mundo para incitar a los hombres a oponerse al Señor Jesucristo y a su reino, las realiza mediante engaño. El diablo, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Es absolutamente imposible que los hombres sean persuadidos a permanecer a su servicio, llevando a cabo sus designios para su ruina eterna, y a veces, también temporal, si no estuvieran excesivamente engañados. Así son las numerosas advertencias que se nos dan para que tengamos cuidado de no ser engañados, si queremos cuidarnos de no pecar. Efesios 5:6 y Primera de Corintios 6:9. De todos estos testimonios, podemos aprender la influencia que el engaño tiene sobre el pecado, y en consecuencia, la ventaja que la ley del pecado tiene para desplegar su poder mediante su engaño. Donde prevalece para engañar, no deja de dar fruto. El fundamento de esta eficacia del pecado mediante el engaño reside en la facultad del alma afectada. El engaño afecta propiamente a la mente. Es la mente la que es engañada. Cuando el pecado intenta penetrar en el alma por cualquier otra vía, como por ejemplo a través de los afectos, la mente, conservando su derecho y soberanía, puede frenarlo y controlarlo. Pero donde la mente está contaminada, la prevalencia del pecado debe ser grande, pues la mente o el entendimiento es la facultad rectora del alma, aquello en lo que la mente se fija. La voluntad y los afectos se apresuran tras él, sin ser capaces de otra consideración que la mente les presenta. Por lo tanto, si bien la vinculación de los afectos con el pecado suele ser muy problemática, el engaño de la mente siempre es el más peligroso, debido al lugar que la mente ocupa en el alma respecto a todas las operaciones del alma. Su función es guiar, dirigir, elegir y conducir. Y, sí, la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuán grandes no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:23. Número 3. La naturaleza del engaño. La fuerza y la ventaja que el pecado posee mediante su engaño se harán más evidentes si consideramos la naturaleza del engaño en general. Consiste en presentar al alma, o mente, cosas distintas de lo que son, ya sea en su naturaleza, causas, efectos o relación actual con el alma. Esta es la naturaleza general del engaño y prevalece de muchas maneras. Oculta lo que debería verse y considerarse, disimula circunstancias y consecuencias, y presenta lo que no es o las cosas como no son. Como veremos en detalle más adelante. Mas, ya se demostró que Satanás sedujo y engañó a nuestros primeros padres. Ese es el término que el Espíritu Santo da a su tentación y seducción. La Escritura relata cómo los engañó en Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo hizo presentándoles cosas distintas a las que eran. El fruto era deseable. Eso era evidente. Por lo tanto, Satanás se aprovecha secretamente para insinuar que Dios simplemente buscaba disminuir su felicidad al prohibirles comerlo. Les oculta que era para probar su obediencia y que una ruina segura, aunque no inmediata, les sobrevendría al comerlo. Solo propuso la ventaja presente del conocimiento, y así les presenta todo el caso de forma muy distinta a la realidad. Esta es la naturaleza del engaño. Es una representación disfrazada de un asunto, ocultando lo indeseable, proponiendo lo que en realidad no está en él, para que la mente pueda juzgarlo erróneamente. De la misma manera, Jacob engañó a Isaac con la ropa de su hermano y las pieles de sus manos y cuello. Génesis 27:23. Además, el engaño se beneficia por esa forma de gestión que le es inseparable. Siempre se lleva a cabo gradualmente, poco a poco, de modo que no se descubre de inmediato la totalidad del plan y el objetivo en cuestión. Así actuó Satanás en ese gran engaño antes mencionado. Procede paso a paso. Primero, responde a una objeción y les dice que no morirán.
Luego les propone el bien del conocimiento y su ascensión a Dios mediante dicho conocimiento. Ocultar y disimular sus objetivos, proceder paso a paso, aprovechar lo obtenido y a partir de ello, avanzar hacia mayores efectos, es la verdadera naturaleza del engaño. Esteban nos dice que el rey de Egipto actuó con astucia, o engañosamente, con sus parientes. Hechos 7:19. ¿Cómo lo hizo? Lo podemos ver en Éxodo 1. Al principio no los mató ni los asesinó, sino que dijo: Venid, obremos con sabiduría, comenzando a oprimirlos. Esto les acarreó servidumbre. Habiendo obtenido esta base para esclavizarlos, procedió a destruir a sus hijos. No los atacó de golpe, sino gradualmente. Esto puede bastar para mostrar en general que el pecado es engañoso y las ventajas que tiene mediante tal engaño. Primero, el camino del engaño. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En cuanto a la forma, la manera y el progreso del pecado al obrar mediante el engaño, lo encontramos plenamente expresado en Santiago 1, 14, 15. Este punto, que declara todo lo que buscamos en este asunto, debe ser particularmente enfatizado. En el versículo anterior, el apóstol muestra que los hombres están dispuestos a retomar el viejo hábito que nuestros primeros padres establecieron al comienzo del pecado, es decir, excusarse de sus pecados y echar la culpa a otros. La mujer que me diste me dio del árbol, y la serpiente me engañó. Génesis 3, 9, 13. No es, dicen por sí mismos, su propia naturaleza, inclinaciones, sus propios designios que han cometido tales o cuales males, sino simplemente por sus tentaciones. Y si no saben a quién atribuir el mal de esas tentaciones, las achacarán a Dios mismo antes que quedar sin excusa por su culpa. El apóstol reprende este mal en el corazón de los hombres. Cuando alguien es tentado, que nadie diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Y para demostrar la justicia de esta reprensión, en las palabras mencionadas, descubre las verdaderas causas del surgimiento y el progreso del pecado, afirmando que toda la culpa recae sobre el pecador, y que todo el castigo, si no se previene con misericordia, le tocará también a él. En estas palabras, por lo tanto, tenemos todo el progreso de la lujuria o pecado interior mediante la sutileza, el fraude y el engaño expresado y limitado por el Espíritu Santo. A partir de esto, mostraremos las maneras y los medios específicos por los cuales ejerce su poder y eficacia en los corazones de los hombres mediante el engaño y la sutileza. Podemos observar lo siguiente en las palabras. Primero, tenemos aquí el resultado máximo que se busca en todas las acciones del pecado, o la tendencia de éste en su propia naturaleza, y es la muerte. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte eterna del pecador. Por mucho que pretenda, este es el resultado que busca y al que tiende. Ocultar los propósitos e intenciones es la principal característica del engaño, y el pecado lo hace al máximo. Alega innumerables cosas, pero ni una sola vez declara que busca la muerte eterna, del alma. Una comprensión firme de este designio de cada pecado es un medio bendito para evitar su prevalencia en su forma de engaño o seducción. En segundo lugar, la manera general en que el pecado actúa hacia su meta de muerte es por medio de la tentación. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Santiago 1:14. No pretendo hablar en general de la naturaleza de las tentaciones. No pertenece a nuestro propósito actual. Y además, lo he hecho en otra parte. 58. Puede bastar por ahora observar que la vida de la tentación reside en el engaño. De modo que, en el negocio del pecado, ser tentado efectivamente y ser engañado son lo mismo. Así fue en la primera tentación. En todas partes se le llama el engaño o seducción de la serpiente, como se mostró antes. La serpiente engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3. Es decir, el diablo prevaleció sobre ella mediante sus tentaciones. Por lo tanto, todo hombre es tentado, es decir, todo hombre es engañado o seducido por su propia concupiscencia o pecado interior, que a menudo hemos declarado que es lo mismo. Segundo, los grados del engaño.
Los grados en que el pecado procede en esta obra de tentar o engañar son 5. Ya demostramos que esto pertenece a la naturaleza del engaño, que obra por grados, aprovechando un paso para obtener otro. La primera de ellas consiste en apartar o alejar. Cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia. El segundo es en seducir y seducir. El tercero está en la concepción del pecado, cuando la lujuria ha concebido. Cuando el corazón es seducido, entonces la lujuria concibe en él. El cuarto es la manifestación del pecado en su consumación, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. En todo esto hay una sutil alusión a una desviación adúltera de los deberes conyugales y a la concepción o procreación de hijos, fruto de la prostitución y la fornicación. El quinto es la consumación del pecado, su consumación, su cumplimiento, mediante el cual se logra el resultado originalmente diseñado por la lujuria. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, así como la lujuria, concebida natural y necesariamente, da a luz el pecado. Así también el pecado consumado procura indefectiblemente la muerte eterna. Eterna. El primero se relaciona con la mente, que es arrastrada o extraviada por el engaño del pecado. El segundo, con los afectos. Estos son seducidos o enredados. El tercero con la voluntad, donde se concibe el pecado, siendo el consentimiento de la voluntad la concepción formal del pecado real. El cuarto se relaciona con las conductas en las que se manifiesta el pecado. Este se manifiesta en la vida y el proceder de los hombres. El quinto se refiere a una conducta obstinada en el pecado que culmina, consuma y silencia toda la obra del pecado, y tras la cual sobreviene la muerte o la ruina eterna. Consideraré principalmente los tres primeros, en los cuales reside la principal fuerza del engaño del pecado. Esto se debe a que en los creyentes, cuyo estado y condición se somete principalmente a consideración, Dios se complace, en su mayor parte, en prevenir benignamente el cuarto caso, la manifestación de pecados reales en su conducta. Asimismo, Dios se complace en prevenir siempre y por completo el último caso, su obstinación en el pecado hasta su consumación. Más adelante se abordarán los métodos que Dios, en su gracia y fidelidad, utiliza para sofocar las concepciones del pecado en la matriz e impedir su manifestación real en la vida de los hombres. Insistiremos, pues, en los tres primeros casos, ya que constituyen la principal preocupación de los creyentes en este asunto. Tercero, el pecado arrastra la mente. Se dice que lo primero que hace el pecado, al obrar engañosamente, es apartar o desviar. Se dice que una persona es apartada o atraída y desviada de la obediencia y la santidad, a las que está obligada a dedicarse diligentemente, en oposición al pecado y su ley. Ahora bien, este efecto del engaño del pecado obra en la mente. La mente, o entendimiento, como hemos demostrado, es la facultad que guía y conduce el alma. Precede al discernir, juzgar y determinar, a fin de que el camino de las acciones morales sea justo y dócil para la voluntad y los afectos. La mente es para el alma lo que Moisés le dijo a su suegro, que él fuera como ojos para guiar al pueblo en el desierto. Números 10:31. Y evitar que vagaran por ese lugar desolado. La mente es el ojo del alma, sin cuya guía la voluntad y los afectos vagarían perpetuamente en el desierto de este mundo, según cualquier objeto que se les ofreciera o se les presentara con un aparente bien presente. Por tanto, lo primero que el pecado pretende con su acción engañosa es apartar y desviar la mente del cumplimiento de su deber. Hay dos cosas que pertenecen al deber de la mente en el oficio especial que tiene en y acerca de la obediencia que Dios requiere. Mantenerse a sí mismo y a toda el alma en tal estado y postura que la hagan lista para cumplir con todos los deberes de obediencia y vigilante contra todas las seducciones que lleven a la concepción del pecado. En particular, atender cuidadosamente a que todas las acciones particulares se realicen como Dios lo requiere, en cuanto a materia, manera, tiempo y sazón, conforme a su voluntad, y también prevenir todas las insinuaciones particulares 61 de pecado en cosas prohibidas. En estas dos cosas reside todo el deber de la mente del creyente. De ambas, el pecado que reside en nosotros intenta desviarla y alejarla. El primero de ellos es el deber de la mente,
respecto a la estructura y el curso general del alma. De este primer deber, cabe considerar dos cosas, que se basa en una debida y constante consideración de nosotros mismos, del pecado y su vileza, y de Dios, de su gracia y bondad. En ambos casos, el pecado trabaja para desviar la mente de la atención a aquellos deberes especiales que son adecuados para la preparación para resistir la obra de la ley del pecado. Número 5. Apartados de considerar el peligro del pecado. Primero, explicación. El pecado intenta distraer la mente de la debida consideración, comprensión de su propia vileza y del peligro que conlleva. Esto lo abordaremos primero. Una debida y constante consideración del pecado en su naturaleza, en todas sus circunstancias agravantes, en su propósito y tendencia, especialmente como se representa en la sangre y la cruz de Cristo, debe permanecer siempre con nosotros. Conoce, pues, y ve qué malo y amargo es haber abandonado al Señor tu Dios. Jeremías 2:19. Todo pecado es abandonar al Señor nuestro Dios. Si el corazón no sabe, si no considera que el pecado es malo y amargo malo en sí mismo, amargo en sus efectos, fruto y resultado, nunca estará a salvo. Además, el estado de ánimo que es más aceptable ante Dios en cualquier pecador es el estado de ánimo humilde, contrito y humillante. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Esto es apropiado para un pecador. Ninguna prenda le sienta tan bien. Revestíos de humildad, dice el apóstol. Primera de Pedro 5:5. Es lo que nos conviene, y es la única forma segura. Quien camina con humildad, camina con seguridad. Este es el propósito del consejo de Pedro. Pasen el tiempo de su peregrinación en temor. Primera de Pedro 1:17. Después de haber errado por otra mentalidad, es decir, su negación del Señor. Marcos 14:72. Da este consejo a todos los creyentes. No les aconseja sobre una esclavitud, un temor servil, que inquieta y confunde el alma. Más bien, los exhorta a un temor tal que los mantenga invocando constantemente al Padre con referencia al juicio final, para que sean preservados del pecado, del cual estaban en tan gran peligro. Si invocáis por Padre, al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pasen el tiempo de su peregrinación en temor. Esta es la humildad del alma. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cómo se preserva? No de otra manera, sino mediante una constante y profunda comprensión de la maldad, la vileza y el peligro del pecado. Así se obró, así se mantuvo, en el publicano aprobado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dijo, Lucas 18:13. El sentimiento de pecado lo mantuvo humilde, y la humildad le permitió acceder al testimonio del perdón del pecado. Esto, por la gracia, es la gran protección contra el pecado, como vemos en el relato de José. Ante la urgencia de su gran tentación, retrocede de inmediato a esta actitud. ¿Cómo, dice, podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Un sentido constante y firme de la maldad del pecado le proporciona tal protección que se arriesga a la libertad y la vida en contra de él. Temer al pecado es temer al Señor. El santo hombre nos dice que son lo mismo. El temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Por lo tanto, en primer lugar y en general, esto es lo que la ley del pecado utiliza con engaño. Apartar la mente de este marco, que es la fortaleza más sólida para la defensa y seguridad del alma. Se esfuerza por desviar la mente de la debida comprensión de la vileza, la abominación y el peligro del pecado. El pecado, secreta e insensiblemente, introduce pensamientos que disminuyen, excusan y subestiman su vileza, o aparta la mente de reflexionar sobre él, de estar familiarizada con él en sus pensamientos tanto como debería y como lo ha estado anteriormente. Después de que el corazón de una persona se ha vuelto tierno, ablandado y profundamente sensible al pecado mediante la palabra, el Espíritu y la gracia de Cristo, si la mente llega, por cualquier motivo o por cualquier medio, a tener más leves
o menos conmovedores pensamientos sobre la vileza del pecado, entonces la mente de esa persona ha sido desviada por el engaño del pecado. Segundo, dos formas de alejar la mente. Hay dos maneras, entre otras, por las cuales la ley del pecado intenta engañosamente desviar la mente de este deber. Estar siempre consciente de la vileza del pecado y del marco que lo acompaña. 1. Abuso de la gracia del Evangelio. La ley del pecado distrae la mente de la conciencia de su vileza mediante un terrible abuso de la gracia evangélica. El Evangelio ofrece un remedio contra todo el mal del pecado, su inmundicia y culpa, con todas sus peligrosas consecuencias. Es la doctrina de la liberación de las almas del pecado y la muerte, un descubrimiento de la misericordiosa voluntad de Dios hacia los pecadores, por medio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera tendencia de esta doctrina de la gracia, de este descubrimiento de la gracia, y cómo debemos usarla y aplicarla? El apóstol declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Esto enseña. Esto debemos aprender de él y por él. Por lo tanto, la santidad universal se llama una conducta que conviene al Evangelio. Filipenses 1:27. La santidad es apropiada para el Evangelio porque responde a su propósito, meta y diseño, porque es lo que requiere y debe ser su resultado práctico. Por consiguiente, el Evangelio produce este efecto cuando su palabra se recibe y se preserva bajo una luz salvadora. Romanos 12:2, Efesios 4:20, 24. Pero en esto se inserta el engaño del pecado, separa la doctrina de la gracia de su uso y propósito. El pecado mantiene la mente fija en el concepto de la gracia, interceptando así su influencia hacia su correcta aplicación. A partir de la doctrina del perdón seguro del pecado, este engaño introduce una indiferencia hacia el pecado. Dios en Cristo hace la proposición, y Satanás y el pecado llegan a la conclusión. El engaño del pecado tiende a alegar indiferencia hacia sí mismo, basándose en la gracia de Dios por la cual el pecado es perdonado. Por lo tanto, el apóstol declara en su reprensión y detestación de tal conclusión: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 1, 2. Es decir, los corazones engañosos de los hombres tienden a llegar a esa conclusión, pero lejos de nosotros que la aceptemos de ninguna manera. Sin embargo, algunos evidentemente han llevado ese engaño a su propia ruina eterna, como declara Judas. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Judas 1:4. Hemos tenido ejemplos terribles de esto en los días de tentación que hemos vivido. De hecho, en oposición a este engaño reside gran parte de la sabiduría de la fe y del poder de la gracia evangélica. La mente puede estar plenamente imbuida y moldeada habitual y firmemente en el molde de las ideas y la doctrina de la verdad evangélica sobre el perdón completo y gratuito de todos los pecados en la sangre de Cristo. Cuando esto sucede, mantener el corazón siempre en un profundo y humilde sentido del pecado, aborreciéndolo y humillándose por él, es un gran efecto de la sabiduría y la gracia evangélicas. Esta es la prueba y la piedra de toque de la luz evangélica. Si la mente mantiene el corazón sensible al pecado, humilde y quebrantado por ello. Si nos enseña a regar con lágrimas un perdón gratuito, a detestar el pecado falsamente perdonado, a velar diligentemente por la ruina de aquello que, sin embargo, estamos seguros de que nunca nos arruinará, entonces nuestros pensamientos provienen de lo alto y del Espíritu de gracia. Si nuestra sabiduría, secreta e insensiblemente, hace que los hombres sean descuidados y superficiales en sus pensamientos sobre el pecado, es adulterada, egoísta y falsa. Si lo es todo y satisface todos los fines, entonces no es nada. Por lo tanto, a veces vemos a hombres viviendo en un estado de servidumbre espiritual toda su vida, sumidos en la luz y en la aprensión de la gracia. De modo que es difícil discernir a qué pacto pertenecen en cuanto a sus principios, si están bajo la ley o bajo la gracia. 65. Sin embargo, pueden vivir con una mayor conciencia de su pecado que muchos que han alcanzado mayores grados de luz y conocimiento.
La luz salvadora del Evangelio es el único principio de santidad y obediencia salvadoras. Pero, debido al engaño del pecado, se abusa de ella de diversas maneras para consentir al alma en diversas negligencias de sus deberes y distraer la mente de la debida consideración de la naturaleza, el castigo merecido y el peligro del pecado. Esto se hace de diversas maneras. Primero, por necesidad familiar y frecuente. Primero, el alma, necesitando frecuentemente el alivio de la gracia del Evangelio contra el sentimiento de culpa por el pecado y la acusación de la ley, finalmente lo convierte en algo común y corriente, algo que puede llevarse a cabo con ligereza. Habiendo encontrado una buena medicina para sus heridas, y según su experiencia de su eficacia, la aplica con ligereza, y más bien la roza en lugar de curar realmente sus llagas. Un poco menos de fervor, un poco menos de diligencia, siempre favorece el pecado, hasta que el alma, quizás, comienza a asegurarse el perdón en curso. Esto tiende directamente a desviar la mente de su vigilancia constante y universal contra el pecado. Aquel cuya luz ha despejado el camino para obtener el perdón, si no es muy vigilante, es mucho más propenso a volverse excesivamente formal y descuidado en su trabajo, que quien, a causa de la niebla y la oscuridad, se apresura a encontrar el camino correcto al trono de la gracia. Esto es como un hombre que ha recorrido un camino a menudo y lo pasa sin miramientos ni preguntas. Pero aquel que no lo conoce, que observa todos los giros y pregunta a todos los pasajeros, asegura su viaje más allá del otro. Segundo, extendiendo los límites. En segundo lugar, el engaño del pecado se aprovecha de la doctrina de la gracia, de muchas maneras, para extender los límites de la libertad del alma más allá de lo que Dios le ha asignado. Algunos nunca se han creído libres de la esclavitud legal hasta que han sido llevados a los confines de la sensualidad o incluso a sus profundidades. ¿Con cuánta frecuencia el pecado alegará: esta severidad, esta exactitud, este cuidado no son necesarios en absoluto? El Evangelio nos protege contra tales cosas. ¿Vivirías como si el Evangelio no fuera necesario? ¿Como si el perdón del pecado fuera inútil? Pero sobre estas justificaciones del pecado basadas en la gracia del Evangelio, tendremos ocasión de hablar más en detalle. 2. Se propondrá un alivio del resultado del pecado, que no resultará en la ruina ni la destrucción del alma, pues es, o será, o puede ser, perdonada por la gracia del Evangelio. Y esto es cierto. La gracia del Evangelio es el gran y único alivio del alma contra el pecado. Cuando ya ha contraído la culpa por el pecado cometido, este es el único y bendito remedio para un alma culpable. Pero cuando se la alega y se la recuerda por el engaño del pecado, cediendo a la tentación de pecar, entonces es veneno. El veneno está mezclado en cada gota de este bálsamo, para peligro, si no la muerte, del alma. Esta es la primera manera en que el engaño del pecado distrae la mente de la debida atención al sentido de su vileza, que es lo único capaz de mantenerla en la actitud humilde y humillada que Dios acepta. Vuelve la mente descuidada, como si su trabajo fuera innecesario, debido a la abundancia de la gracia. Esto es como el descuido de un soldado en su puesto, confiando en refuerzos, que, de hecho, solo se le proporcionan si mantiene su puesto. Segundo, condición de vida. En este asunto de apartar la mente de un sentido de pecado, éste se aprovecha para obrar mediante su engaño, a partir del estado y la condición de los hombres en el mundo. Daré solo un ejemplo de su procedimiento en este sentido. Los hombres, en su juventud, naturalmente tienen sus afectos más vivos, vigorosos y activos, obrando con mayor sensibilidad en ellos que más tarde en la vida. En cuanto a su funcionamiento y acción sensibles, decaen naturalmente, y muchas cosas les suceden en la vida que les quitan intensidad y agudeza a sus afectos. Pero a medida que los hombres pierden sus afectos, si no están embrutecidos por la sensualidad o por las corrupciones que existen en el mundo a causa de la lujuria, crecen y mejoran en su comprensión, resoluciones y juicios. Por lo tanto, si lo que antes ocupaba un lugar en sus afectos ya no lo encuentra en sus mentes y juicios, no tendrá cabida en ellos en absoluto. Así, los hombres no tienen en cuenta, sí, desprecian por completo aquello que sus afectos atesoraban con deleite y avidez en su infancia. Pero si tales cosas llegan a fijarse en sus mentes y juicios, continúan teniéndolas en alta estima y se aferran a ellas tan estrechamente como cuando sus afectos eran más vigorosos.
solo que, por así decirlo, han cambiado su asiento en el alma. Así sucede en lo espiritual. La primera y principal fuente de sensibilidad al pecado reside en los afectos. Así como los afectos en la juventud natural son grandes y profundos, también lo son espiritualmente en la juventud espiritual. Me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tus desposorios. Jeremías 2:2. Además, estas personas acaban de desprenderse de las convicciones que les han herido profundamente y las han enternecido. Todo lo que toca una herida se siente profundamente. Así también la culpa del pecado antes de que la herida causada por la convicción sea sanada por completo. Pero ahora, cuando los afectos comienzan a decaer naturalmente, también comienzan a decaer en cuanto a sus acciones y movimientos sensibles en lo espiritual. Aunque mejoran en la gracia, pueden decaer en la sensibilidad. Al menos, la sensibilidad espiritual no tiene su raíz en los afectos, sino solo por vía de comunicación. Ahora bien, en estas decadencias, si el alma no se preocupa de fijar un profundo sentido de pecado en la mente y el juicio, afectando así perpetuamente el corazón y los afectos, dicho sentido decaerá. Y aquí se interpone el engaño de la ley del pecado. Permite que el sentido de pecado decaiga en los afectos y desvía la mente de recibir una debida, constante y fija consideración de él. Podemos considerar esto brevemente en personas que nunca progresan en los caminos de Dios más allá de la convicción de pecado. ¿Cuán sensibles al pecado serán por un tiempo? ¿Cómo lamentarán y llorarán entonces bajo el sentimiento de culpa? ¿Cómo se resolverán cordial y de corazón contra él? Los afectos son vigorosos y, por así decirlo, gobiernan sus almas. Pero son como una hierba que florece durante un día o dos con riego, aunque no tiene raíz. Esto se debe a que cuanto más experimentan estos hombres con el pecado, menos le temen después de un tiempo, como insinúa el hombre sabio. Eclesiastés 8:11. Con el tiempo, llegan a ser los mayores aborrecedores externos del pecado en el mundo. No hay pecador como quien ha desechado sus convicciones de pecado por el pecado. ¿Cuál es la razón? Un sentimiento de pecado estaba en sus convicciones, pero arraigado en sus afectos. A medida que los afectos decaían en ellos, no se preocupaban de que este sentimiento de pecado se arraigara profunda y generosamente en sus mentes. El engaño del pecado los privó de esto y así arruinó sus almas. En cierta medida, sucede lo mismo con los creyentes. Si, a medida que la sensibilidad de los afectos decae, si, a medida que se vuelven pesados y obtusos, no se emplea gran sabiduría y gracia para fijar en la mente y el juicio un sentido de pecado adecuado, lo cual puede provocar, excitar, avivar y agitar los afectos a diario, se producirá una gran decadencia. Al principio, la tristeza, la angustia, la pena y el temor afectaron la mente y no le dieron descanso. Si después la mente no conmueve el corazón con tristeza y dolor, todo se verá expulsado y el alma correrá el peligro de endurecerse. Estas son algunas de las maneras por las cuales el engaño del pecado desvía la mente de la primera parte de su marco seguro de preservación. La aparta de su vigilancia constante contra el pecado y todos sus efectos. Punto 6. Apartados de la consideración de Dios y su gracia. La segunda parte de este deber general de la mente es mantener el alma en una constante y santa consideración de Dios y su gracia. Claramente, esto es la base de la obediencia al Evangelio. La forma en que el pecado desvía la mente de esta parte de su deber es suficientemente evidente y conocida, aunque no se vigila lo suficiente. En lugar de cosas terrenales, ahora bien, la Escritura declara en todas partes que esto es llenar la mente de los hombres con cosas terrenales. La Escritura lo opone directamente a esa mentalidad celestial, que es la fuente de la obediencia al Evangelio. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Es decir, fijad vuestra mente. Es como si dijera, no podéis estar fijos en ambas cosas a la vez, las cosas de arriba y las de la tierra, de modo que os preocupéis principalmente de ambas. Y los afectos hacia uno y otro, que proceden de estos diferentes principios de pensar en uno y en otro, se oponen por ser directamente incompatibles. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de 2:15. Y las acciones que se ajustan a estos afectos
también se proponen como contrarias. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Estos son dos señores a los que nadie puede servir simultáneamente para satisfacción de ambos. Todo interés desordenado por las cosas terrenales, entonces, se opone a ese estado en el que nuestras mentes deben estar fijadas en Dios y su gracia, en un curso de obediencia al Evangelio. B. ¿Cómo funciona este engaño? Hay varias maneras en que el engaño del pecado distrae la mente en este aspecto, pero la principal es imponiendo estas cosas bajo la noción de cosas lícitas y, quizás, necesarias. Así, todos los que se excusan en la parábola de asistir a la fiesta de bodas del Evangelio, Lucas 14, 16, 24, lo hicieron por estar ocupados en sus oficios lícitos, uno en su granja, otro en sus bueyes, el medio con el que araba en este mundo. Con esta excusa, las mentes de los hombres se apartaron del marco celestial que se requiere para nuestro andar con Dios. De este modo, se descuidan las reglas de no amar el mundo, ni usarlo como si no lo usáramos. No me corresponde ahora declarar qué sabiduría, qué vigilancia, qué seria y frecuente autoevaluación se requiere para mantener nuestros corazones y mentes en un estado celestial durante el uso y la búsqueda de las cosas terrenales. Pero esto es evidente. El mecanismo mediante el cual el engaño del pecado distrae y desvía la mente en este asunto es la pretensión de la legalidad de las cosas sobre las que desea ejercitarse. Contra esto, muy pocos están armados con suficiente diligencia, sabiduría y habilidad. Este es el primer y más general intento que el pecado interior hace sobre el alma mediante el engaño. Aparta la mente de una atención diligente al mal del pecado y de una debida y constante consideración de Dios y su gracia. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.